Comenzamos el acto. Sí, ¿no? Perdón. Sí. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar hoy aquí acompañándonos en esta excusa literaria que nos hemos inventado para convocar, para presentar el libro de Paqui Maqueda, querida mía, para presentar la obra de Pablo Zumbío. Y bueno, ya digo que es una excusa porque pronto vais a comprobar que esto es mucho más que literatura, de lo que hoy vamos a hablar, porque hoy aquí se va a hablar de memoria, se va a hablar de identidad, de justicia, de dignidad, de reparación, y además lo hacemos en la antesala del 25 de noviembre, justo dentro de una semana, pues el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y vamos a decirlo, ¿no? Que mientras nuestro ayuntamiento y el equipo de gobierno abren las puertas de los edificios municipales para que se presenten libros que niegan la violencia de género, pues nosotros abrimos la Casa del Pueblo para traer estos dos textos que están atravesados por la violencia, que esa violencia atraviesa a muchísimas mujeres y ponen voz a todas esas mujeres que a lo largo de la historia y en un momento determinado de ellas, pues nunca la tuvieron. Nunca la tuvieron por un golpe de Estado y nunca la tuvieron por 40 años de franquismo. Yo voy a hacer una breve presentación de estos dos autores que nos traen dos obras muy necesarias, dos obras conmovedoras. Ya verás cuando lo leáis que no miento. Y que son dos libros que cuando lo termináis de leer, es cierto que os dejan un rum rum, quizás un zumbío, como diría Pablo. Y más allá de que a lo mejor se te pueda escapar una lagrimilla, lo que te deja unas ganas tremendas de trabajar por la memoria y por la dignidad de esta tierra. Que creo que queda mucho camino todavía que recorrer. Y este libro dan ganas de levantarse y decir, pues, si hay trabajo por delante, échanoslo a nosotros encima que queremos llevarlo a cabo. Y bueno, os presento brevemente a Paqui y a Pablo. Paqui es nacida en Sevilla, es miembro del movimiento memorialista sevillano, lleva más de 2 décadas luchando por la memoria democrática de nuestra provincia. Y es la segunda vez que nos visita, ya nos visitó en el 2022, cuando presentamos su obra La Cuerda. Y en aquella noche compartía cartel con Las Poderosas Teatro, un colectivo de mujeres de Guatemala, una compañía de teatro compuesta por actrices que habían vivido la violencia de género en sus carnes. Aquella velada fue maravillosa y yo estoy convencido que la velada que vamos a tener hoy va a estar igualmente a la altura. Además de eso, Paqui la conocéis muchos de vosotros y vosotras porque era una de las protagonistas del documental El silencio de otro, un documental multipremiado, entre otros premios con el Goya, a mejor documental. Un documental donde, para todos aquellos que no lo habéis visto, tenéis que verlo, porque narran el periplo de las víctimas del franquismo y de sus familiares que sufrieron con todo el tema de la querella argentina. Y ya digo, es fundamental que lo veáis. Y también recordaréis a Paqui porque la noche que exhuman a los restos de Queipo de Llano de la Basílica de la Macarena, es ella la que acalla los gritos y los vivas a Queipo de Llano y los vítores a Queipo de Llano, y los acalla ella, y no lo acalla de cualquier manera, lo acalla con los nombres de algunas de las víctimas, de esas 45.000 víctimas que llevan la firma del genocida Queipo de Llano, y lo acalla pidiendo el honor y gloria por los represaliados del franquismo, honor hoy, ayer y siempre. Ese día a Paqui, para que se calle, le dicen una frase muy bonita, le dicen, cállate puta. Cállese, pedazo de puta, para ser precisa, porque ellos están educados en colegio de pago, entonces me dijeron de usted, pero después sirvieron lo que sirven siempre. Afortunadamente, Paqui, hoy no te tienes que callar, hoy tienes mucho que contarnos, así que bienvenida a tu casa. Gracias, muchas gracias. Igualmente, es un honor tener aquí a Pablo Macías. Pablo es de Arcos de la Frontera, de Cádiz,
pero tenemos la suerte de tenerlo muy cerquita porque vive en Alcalá de Guadaira, en nuestro pueblo vecino, y allí es profesor de lengua y literatura en un instituto que es maravilloso, el IES Albero. Yo digo que el Dream Team del profesorado está concentrado en ese instituto y cada vez me reafirmo más porque no conocía a Pablo y de repente Pablo también es de allí. Hoy iba a venir el jefe de estudio, pero ha fallecido un vecino suyo y bueno, pero mejor así estamos más relajados porque si no el jefe de estudio iba a pasar nota después. Es muy buen tío el jefe de estudio, buen mairenero también. Muy bético como tú lo sientes. Hombre, buena gente. No, bueno, cada uno tenemos su fallo. No pasa nada. En fin, bueno, os cuento que Pablo es licenciado en Filología, tiene máster en Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales y es un amante del teatro. Pero además es un amante formado porque actualmente está cursando el grado de Dramaturgia y de Dirección Escénica en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla. Y Zumbío supone su primer estreno como dramaturgo. Él ya había publicado textos como poeta y como investigador. Y Zumbío ya digo que es su primera obra como dramaturgo y lo hace, bueno, antes se me había olvidado, Querida mía, la obra que nos trae Paqui, es de La herida, Libros de la herida, que tenemos aquí al compañero. Muchísimas gracias también por habernos dejado hacer esta presentación, por acompañarnos. Y el libro de Pablo está publicado por Ediciones del Bufón, que también nos acompaña aquí hoy Cristina Mateo, que tengo que aprovechar también, lo siento, para públicamente volver a darle la enhorabuena a Cristina Mateo, no por toda la labor que hace con la editorial, sino por el proyectazo que parieron hace apenas una semana, La leyenda del gallo de Morón. Es un auténtico lujo y es que no tengo palabras para definir que una mairenera como Cristina sea la protagonista de ese espectáculo y lo que habéis conseguido es increíble, así que enhorabuena Cristina y enhorabuena también por el Zumbío. Y Pablo, volviendo a ti, bienvenido, que esta también es tu casa. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pero bueno, en esta mesa, aparte de Pablo, aparte de Paqui, aparte mía, hay más personas. Aquí con nosotros se sientan Carmen, se sientan Frasca, Isabel, Josefa, Trinidad, José, Gracia, Ángel, Reyes, Consuelo, Esperanza y muchísimas personas más. Una gran parte de ellas, como ya bien he dicho, son mujeres, porque si hay una tierra que sufrió la represión del franquismo, esa fue la nuestra. Y si hay un género que doblemente fue castigado, fue el género femenino. En Andalucía, actualmente, sabemos que hay más de 700 fosas comunes con cuerpos de víctimas del franquismo y tenemos el honor de ser la única comunidad autónoma que tiene fosas comunes solo de mujeres. En concreto tenemos 5 que sepamos. Y hecha esta presentación, puesto en contexto un poco la historia de por qué hacemos esta presentación y por qué la hacemos aquí, pues yo, si os parece, para iniciar este diálogo con Paqui y con Pablo, que después vamos a abrir, yo voy a hacer una serie de preguntas y a partir de ahí pues podemos hablar libremente cada uno y comentar. Entonces, la primera pregunta que os tengo a los dos es ¿de dónde nace el impulso de Querida mía y de dónde nace el impulso de Zumbío? Venga. Bueno, el impulso de Querida mía nace por la implicación mía en la memoria histórica, obviamente, porque soy familiar de víctimas y porque, bueno, que había 2 aspectos fundamentales en el recorrido que yo llevo dentro de la memoria que yo quería cubrir porque me helaba el corazón, ¿no? Literalmente, ¿no? Son muchos los aspectos y el abanico reivindicativo del movimiento de memoria histórica, pero hay 2 cosas, eso, que a mí me dolían especialmente, ¿no? Uno es el exilio interior en la gente que se quedó. Hubo mucha gente que se pudo ir, ¿no? En esa hemorragia que yo digo cultural, política, social, transformadora, que se fueron a otros países después de que los fascistas ganaran la guerra. Pero la gente que se quedó, ese pueblo amordazado, con piojos, con hambre, con miseria, señalado, perseguido, esas abuelas, ese pueblo tenía nombre de mujer. Y ahí viene mi segunda herida, ¿no? Con este tema, ¿no? Y lo que me lleva a escribir la novela, ¿no?
y son las mujeres, ¿no? Ese exilio interior tiene nombre de mujer. Yo estoy convencida de que las mujeres fueron las que sacaron este país para adelante. Este país el franquismo no lo sacó, obviamente, al revés, ¿no? Casi se lo carga. Y entonces, entre ese exilio interior que lleva nombre de mujer y el foco que yo quería poner en esas mujeres orilladas, ¿no? Y visibilizar su voz, su tarea, su labor que hicieron de levantar su familia con las ausencias, con las penas, con la hambre, y visibilizarla, darle voz, y entonces de ahí surge un poco las 7 mujeres, ¿no? Eso ha sido mi intención, estos 2 focos y visibilizar, ¿no? Pablo. Bueno, pues, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Para mí es complicado hablar de Zumbío porque hay muchas cosas que atraviesan Zumbío, ¿no? Le ocurre lo mismo y lo ha dicho Paqui. Atraviesa la imagen que arde y que da lugar a Zumbío, es la familia y la madre de mi suegro, que murió el año pasado con 94, 95 años. Esa mujer se llama Carmen, es la protagonista de Zumbío. Y la imagen que me ardió a mí fue Carmen contándome en el patio de su casa, con toda la rabia en los ojos pero sin ninguna lágrima, con toda la seguridad y también con el dolor, cómo en agosto del 36 se llevan a su padre del chozo en el que vivían. Su padre era en Prado del Rey, Cádiz, arriero y carbonero. Se lo llevan del chozo cuando Carmen tenía 9 años, no lo vuelve a ver, y la siguiente noticia que tiene de su padre es que está en Benamahoma, tirado en agosto, y una mujer que conocía le tuvo que poner sombrero de Parma que él llevaba porque las moscas y las avispas se lo estaban comiendo vivo. Ese Zumbío de esas moscas y de las avispas, que son los primeros en tocar los cuerpos que acaban de convertirse en cadáveres, esa es la imagen que ardió para escribir Zumbío. Esos insectos tocando la sangre de los muertos recién nacidos a la muerte. Y al mismo tiempo, esos insectos que son los que nos traen la memoria de sus muertos. Pero Carmen, contándome con dolor, rabia y con frialdad absoluta esta historia de su padre, es lo que a mí me hizo pensar que esta historia no se podía quedar muerta, ni quedar sin contar, sino que había que contarla. Ahí nació Zumbío. Consuelo, que es una de las protagonistas de Querida Mía, escribe en una de esas cartas, o dice en una de esas cartas, que ella escribe para quitarse el peso de encima. ¿Vosotros también escribís para quitaros peso de encima? Bueno, antes ha agradecido Pablo y yo no he agradecido. Mi agradecimiento, por supuesto, lo sabe que lo tiene, y a vosotros por venir, y también por la casa del pueblo, qué bonito, ¿no? Que esta casa donde nos acoge hoy, así que mi agradecimiento también, ¿no? Cuando yo escribí la novela, hay una amiga mía, que es una hermana, ¿no? Como una hermana para mí, me terminó de leerla, me dice: Paqui, te has quedado muy tranquila, ¿no? Te has quedado bien escribiéndolo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? O sea, es una necesidad de escribir después de tantos años, de sacar de alguna manera todas esas historias que a través del tiempo yo he ido conociendo y, lo que es más importante, me han ido contando. Los donantes de memoria y las donantes de memoria, como nosotros llamamos a Carmen, a mi abuela Frasca también, ¿no? A mi tío José, que cuando yo supe la historia de dolor y la diáspora que sufrió mi familia, por cierto, de Carmona, ¿no? Pues yo tuve que entrevistarlos y hacer este periplo, ¿no? Por donantes de memoria, ¿no? Todas esas historias que a mí me han ido contando dormían conmigo, yo siempre digo que las acogía, ¿no? Dormían en la almohada, pasaban después de la barriga, pasaban al corazón, y del corazón no había otra manera. Yo no tengo otra manera de sacar tanta pena, ¿no? Tanto dolor, también tanto orgullo, por el camino recorrido, sino escribiendo. Para mí escribir ha supuesto, junto con La cuerda, ¿no? A suelo oscuro, que también era el relato de mi familia, y esto una forma de vaciar, ¿no? Tanto dolor y de ponerlo en un sitio, ¿no? Como dice una de mis protagonistas, ¿no? De ponerlo en un sitio y de dar voz y visibilidad, ¿no? Entonces,
sí, la verdad que me he quedado muy bien y además me he quedado mejor todavía porque siempre que presento en un lugar, ¿no? Acabamos de aterrizar de Canarias, ¿no? Yo siempre digo que las mujeres están paseando por Canarias ahora mismo, ¿no? Y después cuando terminemos, pues mis 7 mujeres estarán paseando por Mairena, contentas de que las hayamos enfocado y les hayamos dado este espacio, ¿no? Así que me quedo muy contento y la literatura y la escritura es una manera de sacar, ¿no? Y de encontrarme en otro sitio que vaya más allá del dolor, ¿no? Es curioso porque, claro, nuestras historias, la historia de Paqui y la mía están llenas de similitudes, hablo de la historia de los libros, y también es relevante el lugar desde el que escribimos. Es cierto que hay una parte de tranquilidad y de quedarse muy satisfecho cuando uno escribe, pero en realidad a mí Zumbío me ha puesto, lo que más me ha supuesto es ahondar en la grieta y en la herida. Quizás porque es mi forma de entender la literatura. Yo entiendo la literatura desde el vaciamiento y desde que esa fosa vomite en la tierra y vomite en la sangre. Desde la herida, desde el conflicto. No ha supuesto tanto una tranquilidad para mí, sino una rabia tremenda y un dolor, echarle dolor al dolor. Pero es que yo creo que hay que echarle dolor al dolor. No creo que haya que echar paños calientes, no creo que tengamos que ser contemplativos con ese dolor. Creo que es que hay que volver a hacer lo que hicieron en el sentido de volvernos a ver, volvernos a abrir en canal, porque no hay forma de contar estas historias, y desde luego leyendo el libro de Paqui a mí me ha ocurrido, no hay forma de contar estas historias que no sea abriéndonos y abriéndolas en canal. Yo quiero que brote la sangre de las historias. Yo quiero que broten las tripas. Yo quiero que se vean los gusanos de los cuerpos. Yo quiero eso. No quiero tanto que haya un fondo precioso, sino que lo que quiero es que se vean los oscuros, los negros y que vuelva a olerse el olor de la podredumbre. Quiero eso cuando escribo. Pero es curioso porque ese dolor que lo transformáis en prosa, en poesía, en teatro, yo cuando lo leo, yo no considero que ninguna de estas dos obras sean un vómito. O sea, realmente sois capaces de transformarlo en arte y de transformarlo en belleza. Y yo creo que eso exige, pues creo que un proceso personal importante y en algún momento de distanciamiento con los hechos para lograr que lo que plasmas en un texto no sea un vómito, sino que sea arte y sea literatura, ¿no? Claro. No es panfletario ninguno de los dos textos que tenéis en vuestras manos. No, claro, y es que digamos que existe la belleza del dolor, ¿no? Es que la belleza, el dolor implica una belleza cuando hay dignidad en contar ese dolor, ¿no? Así que claro, y desde luego no es panfletario porque a mí no me interesa la literatura geográfica, no me interesa construir vidas de santos. Las vidas de santos que las construyan otros, ¿no? Y que llevan muchos años. A mí me interesa la grieta y el conflicto y humanizar a unos personajes, que precisamente no hay mayor forma de darle dignidad a unos personajes que humanizarlos, ¿no? Hacerlos humanos. Los santos son santos y les sale la cosita esta que les sale aquí en los artes y los ponemos en los altares. No, yo no quiero que los personajes estén en altares. La tierra, que toquen la tierra donde están sus muertos, donde están nuestros muertos. Bueno, a mí me pasa un poco, ¿no? Yo lo que pasa es que he querido, digamos, edulcorar o ponerle dulce, ¿no? Un toque dulce a la novela, ¿no? Después de tanta tragedia como se cuentan, ¿no? De esa historia que ya os digo, ¿no? El exilio interior, que fueron nuestras abuelas, nuestras bisabuelas, tatarabuelas, ¿no? Si sois jóvenes, muy jóvenes, ¿no? Que lleva nombre de mujeres, está cosido con historias muy dolorosas. Eran mujeres rotas, eran mujeres muertas en vida. Yo les digo, yo las llamo a mis mujeres las mujeres junco, ¿no? Porque eran mujeres que las adversidades las pudo doblegar perfectamente, pero como los juncos
volvieron otra vez después de que el viento del fascismo pasó, ellas guardaron la memoria, ellas guardaron el orgullo, ellas guardaron las fotos, los nombres, sabían dónde estaban las fosas, sabían y señalaban muchas sin importarle a los verdugos por los pueblos, ¿no? Porque en los pueblos la represión, si en la ciudad un poco se diluían más, pero en los pueblos que estaban los verdugos con las víctimas en 2 calles y media, ¿no? Y se cruzaban con ellos, ¿no? Entonces todo ese dolor, todo ese, ya digo, la posguerra, con todo el hambre, con la persecución, con todo lo que pasaron, eso yo lo tenía que escribir con amor. O sea, porque las mujeres además podemos hacerlo. O sea, el libro habla de sororidad, de solidaridad, de apoyo mutuo, de lazo inquebrantable a pesar de la distancia, del tiempo. Son 51 cartas en una novela epistolar de cartas que se escriben estas 7 mujeres y a través de 20 años, ¿no? Y unas mujeres que se querían cuando eran jóvenes y se conocieron en ese corral, en esa corrala de vecinos y vecinas en el barrio de San Julián en Sevilla, ¿no? En lo que llamaban el Moscú sevillano, ¿no? Por eso la represión fue tan dura precisamente allí, ¿no? Y eran mujeres que la guerra, que vivieron y proyectaron todo lo que la República, los instrumentos que la Segunda República Española en cuanto a avance, en cuanto a romper techos de cristal, que ahora llamamos así, ¿no? Ella no, en esa época no se llamaba así, ¿no? Y eran mujeres que después vivieron, se ilusionaron, construyeron sueños, lideraron movimientos, daban mítines, crearon sindicatos, partidos políticos, y que después sufrieron de forma tan cruel como a las mujeres nos castiga el fascismo, ¿no? Por haber sobrepasado esa línea roja, ¿no? De lo privado y familiar a lo público y a lo político, ¿no? Por eso se nos violaba, por eso se nos daba aceite de ricino, por eso se nos paseaba por los pueblos y se humillaba así, ¿no? Todo ese dolor que la novela no lo pasa por encima para nada, ¿no? Pero yo quería que tuviera un lazo y ese hilo de amor, de esperanza entre ellas, porque el futuro va a llegar, porque va a ser distinto, porque nos vamos a volver paseando de la mano otra vez por la Alameda de Hércules, ¿no? Y entonces eso a mí me ha ayudado mucho, ¿no? Me ha ayudado porque siempre he tenido como un foco, ¿no? O sea, con amor, con cariño, con resiliencia. Esta novela ha tenido que estar escrita así, ¿no? Porque si no yo no podría, ¿no? También, no sé, por mi estructura, ¿no? Porque yo creo en el amor y creo que es el amor en general, ¿no? Y creo que es el motor de la vida y lo que nos hace construir realmente los sueños y el día a día, ¿no? Y entonces, bueno, no sé, ya... Y una pregunta, o sea, cuando ya tenéis claro la historia que queréis contar, ¿en qué momento decidís que Paqui lo va a contar a través de una novela epistolar, es decir, a través de cartas, y tu historia que va a ser a través de una obra de teatro? ¿Por qué elegís esos géneros? Pues mira, para empezar, porque yo creo que el teatro tiene una capacidad, y Cristina, que está aquí, que es teatrera buena, también lo sabrá, es que el teatro tiene la capacidad de unir pasado y presente y traernos los muertos al presente. Hay un verbo por ahí muy complicado que los filólogos usamos mucho, que es la presentificación. En fin, para entendernos, que lo que tú veas en lo alto de un escenario es que aquello es de verdad. Porque no hay ningún mediador entre lo que tú estás viendo y quien te lo está contando, sino que es directo. Y además hay una cita de un dramaturgo libanés, Waqdi Mouawad, que sabe mucho de violencia, de guerras familiares, de violencia a su propia gente, que decía que el teatro es el territorio de los fantasmas. Y a mí me interesaba traer los fantasmas y los muertos a la vida, para unirlos al presente. Y es algo que tiene en común Zumbío con la novela de Paqui. Era una de las preguntas que tenía. Que nos situamos en el presente. Fijaos qué curioso, porque ya no concebimos contar historias tan traumáticas como esta sin inmiscuirnos nosotros también en ellas y sin decir que como gente de este presente nos sentimos apelados, interpelados y concernidos por esas historias. Así que en Querida Mía está la propia Paqui gritando los nombres de sus muertos cuando están sacando los restos del genocida. Y aquí tenemos a Carmen, que ya os digo, se murió el año pasado, pues tenemos a Carmen en su cama articulada antes de morir contando por última vez su historia. Y diciendo, la voy a contar por última vez porque quizás esta sea la última vez que se cuente esta historia.
Afortunadamente no, afortunadamente se ha contado. Pero el teatro lo que permite es traer los fantasmas aquí. Y porque también decía Guadimo Aguad que escribir es sacar a los muertos de las fosas y de las tumbas. Y yo estoy convencido de que los muertos se tienen que dar la mano con los vivos, porque si no, no hay forma de construir nada, absolutamente nada. Bueno, de hecho se dan la mano. Es que yo le doy la mano a mi abuela Frasca, a la que después de escribir la novela me he reconciliado, digamos, con ella, ¿no? Porque mi abuela Frasca a su abuelo lo asesinaron en Carmona, desapareció más, su hermano Pascual también, su tío Enrique fue preso esclavo del franquismo, la casa de Carmona nos la quitaron, mi hermano que estamos buscando a mi madre en el año 63 también se lo robaron de un hospital público, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que estar presentes? Es que están presentes, es que yo cuando sacaron a Queipo y a Borque, que no se nos olvide, 2x1, salieron 2x1 en una noche, grité los nombres de mis familiares porque yo estoy convencida que fue mi bisabuelo Juan quien me atravesó de un rayo. O sea, yo jamás iba a pensar, yo llegué allí muy respetuosa, yo para nada, porque yo sé lo que es un muerto, yo lo sé, y en ningún momento quería interrumpir ese proceso de duelo que se inicia cuando se saca, por muy cabrón que fuera Queipo y Borque, o sea, yo no. Pero, sin embargo, ante los gritos de Viva Queipo y los aplausos de sus familiares, a mí yo estoy segura que fue mi bisabuelo Juan que me acompaña desde hace 20 años y que un poquito, bueno, entre los luceros y entre todos, pues me eligió, ¿no? Para este camino, ¿no? Entonces, ellos están, claro que están. Y yo a través de esta novela me he reconciliado con mi abuela Frasca, ¿no? Y después, a tu pregunta, ¿no? Elegir el formato de epistolar, que ha sido realmente muy complicado. Yo no era consciente de lo complicado que podía ser, ¿no? Es muy complicado, ha sido un puzzle porque son 51 cartas, 52, perdón, a través de 20 años, que se cuenta una que está en México, la otra en Toulouse, la otra en la cárcel de Ranilla, la otra en la cárcel de Málaga, la otra en La Corrala, ¿no? Que se cuenta una, que se dice otra, que no se repitan las historias, no le digas a esta lo que te voy a decir. O sea, ha sido muy complicado, pero bueno, ha sido un proceso muy hermoso de todas formas, ¿no? Yo he tenido la dicha de que me ha ayudado Irene Fiche, que es una amiga ya, que se ha convertido en amiga a la hora de montar la estructura de las cartas, ¿no? También he tenido la suerte de que me lo edite Libros de la Herida, que son dos personas que me quieren y a las que yo quiero y que me cuidan, y creo que también os cuido, José María. Y bueno, y a la hora de elegirlo era... porque la misma estructura de lo que yo quería contar no se podía contar de otra manera. Fijaros donde os he dicho que está cada mujer. Las 7 mujeres estaban en distintos sitios. O sea, la bota del fascismo las arranca de Sevilla y las manda a distintos sitios. ¿Cómo se pueden comunicar estas mujeres? Entonces se me ocurrió que fuera a través de cartas, y ahí hay un pacto con las lectores, con los lectores que yo hago, de que, bueno, a través de Queipo de Llano, una de las mujeres Reyes, que es una mujer prostituida, que yo tuve la suerte de conocer, es un personaje real en la medida, yo lo he ficcionado, ¿no? Pero fue real porque yo soy trabajadora social y trabajé con mujeres prostituidas en los años 90 en la Alameda de Hércules, y ella era madame. Y entonces ella me hizo llamar y nos hicimos amigas, y ella me contó que fue amante de Queipo de Llano. Yo todavía no sabía la realidad familiar mía, ni estaba metida en la memoria, y bueno, pues si yo estoy tan metida en esto como trabajo, hubiera escrito 7 libros, no uno, porque todo lo que me contó fue, imaginaros, ¿no? Las aventuras, cómo la incitó y la metió en todo el engranaje de prostitución, ¿no? Y entonces yo lo que he hecho, el pacto de ficción es, bueno, que Queipo de Llano, Reyes le pide a Queipo que tiene unas amigas, que viven fuera, que bueno, que a lo mejor unas cartas, y que él si podía facilitar y no, un salvoconducto y no pasar censura, ¿no? Y entonces eso ha sido un poquito, por ahí se ha deslizado la novela, ¿no? Se ha podido, porque de otra manera no se podían comunicar, ¿no? Y ya digo, ha sido un proceso complicado, pero muy, muy hermoso para mí. Ya, hablaba antes Paqui de estar atravesado por los muertos, y es que es tal que así, ¿no? Me he acordado hay una escena en Zumbío, bueno, Carmen fue costurera, modista toda su vida, y todavía la casa en la que ella murió la conservan porque es la casa de mi suegro y de su hermano, es la casa familiar.
Y esta historia, Zumbío, habla de Carmen, de su madre y de su padre, ambos represaliados, y de su hermano, también represaliado. Y recuerdo, a propósito de cómo nos atraviesan los muertos, quizás la escena más dolorosa y más donde yo arrastro más a estos personajes. Donde los arrastro porque la vida los arrastra. Y uno, como les he dicho antes, uno no puede estar escribiendo hagiografías, sino que si la vida arrastra a ese personaje, pues yo voy a contar ese arrastrarse por mucho que me duela a mí. Esa escena la escribí una madrugada en el cuarto de costura de Carmen, en su casa. Y yo le estaba dando una a Carmen, a su madre, qué duro, por Dios. Y recuerdo que estaba yo escribiendo en el ordenador y terminé exhausto la escritura de esa escena, donde la madre Josefa acaba tirada en el suelo. Y cuando levanto la cabeza del ordenador, yo miro al sofá y digo, Carmelilla, si tú estás aquí, si estuviera tu padre, tu madre, tu hermano, ¿ustedes me dais permiso para escribir esto? O sea, yo puedo estar escribiendo esto. Y yo noté, pues se me ponen los pelos de punta de contarlo, ¿no? Pero noté como en aquel momento esos muertos estaban allí diciendo, niño, escribe la historia, que esto no se pierda, ¿no? Y se lo contaba a Cristina cuando nos conocimos. Yo soy muy materialista, yo no soy nada trascendente, ¿vale? O no lo era, no sé si con la vejez ya se va volviendo uno, pero yo si algo me ha atravesado a mí escribiendo Zumbío es este diálogo de lo que hablábamos antes con los muertos, ¿no? Yo he sentido físicamente a esos muertos, cómo esos muertos se ponían a tu lado, te ponían la mano en el hombro y te decían, sigue, cuéntalo. Y eso es una experiencia que como escritores de esto es impagable, es duramente impagable, y lo que esperamos es que como lectores ustedes también sientan esa mano de nuestros muertos y de todos los muertos, ¿no? Y de los suyos, y que nos activen las memorias para que no se pierdan las memorias de nuestros muertos. Ya digo que una de las cosas que llama la atención cuando leemos los dos textos es la presencia de esos fantasmas que atraviesan los dos textos, y por buscar también alguna diferencia, el tratamiento del tiempo es diferente en las dos novelas. La de Paqui es lineal, el tiempo va ocurriendo un mes después de otro, un año detrás de otro, y el de Pablo, Zumbío, la verdad que el tiempo es muy raro, pero desde la primera página, que es maravilloso porque Josefa, que es la madre de Carmen, le dice a su padre, la niña tendrá, y el padre contesta, por los 100 años debe de andar. Entonces, desde primera hora te deja claro que el tiempo en la obra es un poquito especial, ¿no? ¿Cómo lo podríamos decir? Sí, porque el tiempo de los muertos tiene que ser especial. El tiempo de los muertos no puede ser nuestro tiempo. El tiempo de los muertos tienen toda la eternidad por delante. ¿Cómo va a ser su tiempo igual que el nuestro, no? Y los muertos... Y el padre de Carmen, que murió cuando su niña tenía 9 años, siempre va a seguir siendo su niño, aunque su niña tenga ya 100 años y esté a punto de morirse. Así que esos muertos de Carmen, cuando están junto al fuego al principio de la obra, esperándola, hablan de ella como si fuese una niña, ¿no? Y a mí me interesaba ese no tiempo de los muertos como una especie de fuego de hoguera, y ojalá sea así, ¿no? Que haya una hoguera donde nuestros muertos estén esperando, ¿no? Para sentarnos allí y casi sin tener que hablar, solo con la mirada, solo con ese reconocimiento, sentirnos arropados por la memoria de nuestros muertos. Así que me interesaba conjugar el no tiempo de la muerte con el tiempo brutal de la vida, con el tiempo lacerante y el tiempo desestructurado de una vida muy dura, ¿no? No decimos muchas veces que hay algo que nos ha partido por la mitad, ¿verdad? Que se usa esa expresión. Es que a esta familia su tiempo de vida se le partió por la mitad. ¿Cómo no voy a desestructurar su tiempo? ¿Cómo no voy a fragmentar ese tiempo? La fragmentación del tiempo en Zumbío no es más que un reflejo de la fragmentación de la vida de la gente, ¿no? Paqui, a mí me resulta muy curiosa una dicotomía que hay en Querida Mía. Hay personajes que se llevan todo el tiempo invocando a la Macarena, al gran poder, y eso choca con una carta que escribe Esperanza desde
Esperanza no, Isabel, Isabel. que escribe Isabel desde la cárcel, que lo voy a leer directamente porque a Isabel la van a estar en la cárcel y la van a indultar. Y el indulto le dicen que va a llegar el miércoles santo concedido por Jesús el Rico. Esto es real. Exactamente. Y ella, lo que escribe en esa carta, dice, como si yo no supiera que mi carta de libertad estaba ya preparada. Tienen que hacerlo así. Sus Cristos y sus vírgenes se han hecho grandes y fuertes premiando y castigando. Y nosotras somos la carne y la sangre que los alimenta. ¿Cómo conviven estas dos cosas, esta constante apelación a la Macarena, al gran poder, con afirmaciones tan rotundas como esta? Bueno, Isabel es un personaje que es una anarquista y que es comadrona. Me interesaba también hablar de la situación de las mujeres que parían y que estaban embarazadas en las cárceles, ¿no? Donde se inició lo que fue el robo de bebés, ¿no? Entonces me interesaba crear ese personaje. Es una mujer irredenta, o sea, nadie podía con ella, ¿no? E incluso hay otro, es curioso, ¿no? Porque es la segunda vez que en una presentación sale este tema, ¿no? Hay otro momento en la obra en la que yo digo que Isabel envidia a las mujeres que rezan, ¿no? Porque qué bien, y se tiene que sentir una, ¿no? Y eso yo también como atea y ya como apóstata y todo, lo he sentido a veces, ¿no? Qué bien depositar fuera de ti, ¿no? Y no tener que racionalizar y no tener que comerte, ¿no? El marrón de la injusticia, de los dolores, de lo que estaban pasando, y hincarte de rodillas, rezarle a un Dios y depositar todo eso fuera, ¿no? A través, vehiculizado por la fe, ¿no? Sin embargo, este personaje se confronta perfectamente con, efectivamente, mi abuela Frasca y con Reyes, ¿no? Mi abuela Frasca, que era Macarena. A mí me ha llevado a rezar la Macarena y yo siempre me he preguntado cómo mi abuela podía rezarle a la Macarena sabiendo que entrando a la izquierda estaba Queipo de Llano, que fue el responsable del dolor familiar, ¿no? Y de la tragedia familiar, ¿no? Sin embargo, ella me llevaba, ¿no? Y Reyes, que es otro personaje que también, ella es con el gran poder, ¿no? Con el señor de Sevilla, ¿no? Y yo quería enfocar uno de los puntos de tantos que la novela va atravesando, ¿no? La religiosidad popular de nuestro pueblo, ¿no? Porque es verdad, la religiosidad popular está ahí, no podemos evitarla, aunque sea el típico y el perenne debate de la izquierda, pero está ahí. Y fue en esa época, dentro de toda la tragedia, fue consuelo de tanto llanto. Fue consuelo de viuda, fue la iglesia de la Macarena, era el lugar donde las viudas, y lo sé porque me lo han contado testigos de la época, ¿no? Se reunían, y en una de ellas, Frasca creo que dice que en la penumbra de San Gil no estaba todavía construida la Macarena, ¿no? Mis muertos viven, ¿no? Y puedo ver, ¿no? A los que cayeron, ¿no? Entonces me interesaba hablar de la religiosidad popular y darle ese papel importante que tuvo de consuelo de tanto llanto, ¿no? De aglutinar, no podían, porque estaban señaladas, no podían apenas reunirse, no podían, mucho menos, formar nada, ¿no? Entonces, pero sí podían verse en las iglesias y establecer ese canal, ¿no? De comunicación a través de la fe, ¿no? Y lo sé porque lo he vivido, porque mi abuela, la Macarena, era para ella el consuelo, ¿no? Pero también me interesaba lo otro, porque claro, pero un minuto, ¿no? Porque las mujeres de mi novela no están todas politizadas, porque no estaban todas politizadas, porque no estamos todas politizadas, no son todas religiosas, porque no somos todas religiosas, porque no lo eran tampoco, y me interesaba un poquito un abanico de mujeres diversas, igual que la portada, ¿no? Hay cuerpos no normativos, ¿no? También porque las mujeres somos distintas y qué bien que seamos distintas, ¿no? Luchar con esta imagen que nos quieren imponer, ¿no? Y poner arquetipos de mujeres distintas donde una o dos, la religiosidad popular más en Frasca era algo vital que la mantuvo viva, que mantuvo a su familia, ¿no? Y, sin embargo, esto contrasta con Isabel, que era una mujer, pues atea y con esta dicotomía, como tú dices, muy bien observada, ¿no? Eso es lo que un poquito, no sé si lo consiguió, pues bueno. Sí, bueno, de hecho hay una frase que creo que lo resume todo perfectamente, que es cuando dice, como si la Macarena fuese suya y no del pueblo. Exacto. Que es lo que ahora, ¿no? Porque muchísimos macarenos por la calle Feria todavía me paran
y me dan las gracias, ¿no? Por los gritos y por el impulso del movimiento memorialista y el empeño por sacar a Queipo de allí, ¿no? Porque muchos decían, ¿no? Hay otro vídeo que se volvió viral de un chico en la Puerta de la Macarena que le entrevista a este MQ3 Fede 13, uno de ellos, no sé si es el Vito Quiles, fíjate, que le entrevista y dice el chaval, muy tranquilo, dice el chaval, el bicho mejor fuera que dentro. O sea, un chaval que acababa de salir de misa de la Macarena, ¿no? Entonces, como todas esas contradicciones, que son contradicciones humanas y que las tenemos, bueno, pues a mí me interesaba reflejarlas en la novela, ¿no? Pues eso precisamente para debatir, ¿no? Y para ponerlas en la mesa, ¿no? Antes de abrir el diálogo al público, la última pregunta mía es cómo ha recibido el público vuestra obra, cómo que os ha llegado. Pues bueno, Paqui lleva ya más tiempo porque la estrenó, la lanzó en marzo, y Pablo lleva mes y medio, 2 meses. Pues voy a hablar yo primero. ¿De la editorial? Porque quiero contar que efectivamente lleva 2 meses y hemos tenido que pedir ya la segunda edición. Porque el público lo ha recibido bien, ya que cuente en profundidad, pero... Sí, mira, muchas gracias. Una cosa muy bonita que está pasando con Zumbío. Claro que todos los que escribimos tenemos esa... un poquito esa vanidad, ¿no? De que nos hablen de lo que uno ha escrito, pero hay algo que me está interesando con Zumbío y me está llegando, y es que la gente me dice, Pablo, sí, me ha gustado el libro, pero me ha hecho recordar, esa para mí es la victoria, ¿no? Y me han contado, hay lectores que se me han acercado para contarme historias tremendas. Lo que me interesa es que Zumbío, que es memoria, active la memoria de otros, ¿no? Me contaba el otro día en el Sauces una mujer, con los ojos arrasados, se me sienta al lado, me coge la mano y me dice, Pablo, yo de esto no hablo mucho, pero a mi abuela la tiraron viva a un pozo, así la mataron. Otra lectora, y además son mujeres la mayoría de las que se me acercan, otra lectora se me acerca y me dice, Pablo, leyendo esto me he acordado de una cosa que me contaba mi abuela, que su madre tenía a su hermano exiliado en Burdeos y ella era de un pueblo de La Mancha. Y sin saber leer, sin tener dinero o con el poquillo dinero que tenía, fue a Madrid a coger un tren hasta Burdeos porque sabía que si no era ahí no iba a volver a ver a su hermano nunca. Y la última que quiero referiros es otra lectora de Córdoba que me decía algo que me llenaba de felicidad porque, claro, esta es una historia, si hablamos desde las ediciones del Bufón, que hablamos desde la periferia, ¿verdad? Pues Zumbío es Prado del Rey, que es la periferia de la periferia, un pueblo de 4.000 habitantes de la Sierra de Cádiz, ¿no? Eso sí que es periferia. Y yo tenía la duda de que esta historia se quedara ahí, de que no trascendiera. Joder, en un entorno tan cerrado, y me decía esta lectora de Córdoba, y a cuyo padre le pasó lo mismo que a Carmen. Mataron a su padre y me decía, Pablo, las mismas palabras que contaba mi padre, los mismos dolores que contaba mi padre, las mismas humillaciones y las mismas resistencias. ¡Ostras! O sea, que se pueda activar con esta obra una memoria colectiva por la que estamos luchando, eso sí que me parece el triunfo. Nos metieron en una fosa, los callaron. Carmen se murió con 94 años, no ya después de los 40 de dictadura, sino de otros tantos de democracia, sin que nadie le hubiera entregado el cuerpo de su padre y de su hermanastro. Inconcebible, inconcebible. No hay victoria, derrota absoluta, derrota absoluta, sin ningún paño caliente. La derrota fue absolutísima. Si hay alguna victoria que reivindicar con nuestros libros, es la activación de la memoria. Porque decía Walter Benjamin que la construcción histórica debe estar consagrada a la memoria de los que no tienen nombre. Eso es esto. Metieron en fosa, no devolvieron restos, pisotearon, han echado cemento y hormigón de carretera y de tantas construcciones sobre fosas. Vale, sí, pero vamos a construir la historia reivindicando los nombres de nuestros muertos. Si no hacemos eso, no estamos para nada.
Bueno, a mí también me pasa un poquito, ¿no? Yo digo que Querida Mía es un instrumento de lucha. Cualquier obra cultural, cualquiera, en documental, teatro, un libro, o sea, cualquier experiencia cultural de memoria histórica es un instrumento de lucha, tiene que serlo, ¿no? Y además es un instrumento de lucha no solo para recordar, para hacer memoria, para traerlo, ¿no? al presente, ¿no? Sino también para denunciar todo lo que queda por hacer. Y ahí me ha encantado una parte que habla Pablo, ¿no? Donde, hostia, en un párrafo muy pequeñito señala y denuncia todo lo que queda por hacer, ¿no? Sí, me dijeron, me tomaron el ADN, pero el ADN tarda y el ADN tiene que ir a Granada y no tengo tiempo y eso es lo que las víctimas del franquismo sentimos hoy en día, ¿no? Que después de tantos años, después de 40 años de democracia, todavía estén donde están en la fosa y todo sea tan lento. O sea, todavía tengamos... Es que avergüenza 700 fosas comunes. Es que avergüenza. Yo que con el silencio de otros he salido tanto fuera de España, no se lo pueden creer. Que España es una democracia, ¿no? Entonces es un instrumento también de denuncia. Vamos, esto clarísimo, clarísimo. En un párrafo, ya lo digo, lo deja claro, ¿no? Y es un instrumento de lucha, de memoria y también de encuentro, porque a mí me ha pasado igual que a Pablo, ¿no? Yo después de cada presentación siempre se me acerca alguien, bueno, acaba de contarme Rafaela hemos hablado de Cabo Caboiro, ¿verdad? De tus dos tíos, ¿no? De ese barco infame, de lo que le hicieron a esa gente a 50 y a 60 grados, dejándolo en pleno julio y agosto en esa bodega, que los quemaron vivos y después los sacaron para matarlos en el cementerio de Sevilla, que por suerte hemos abierto la fosa de Picorreja, ¿no? Con 1.786 hombres y mujeres que hemos sacado, ¿no? Entonces, eso es increíble todavía, ¿no? Y esto tiene que ser un instrumento de eso, de encuentro, de memoria, pero también de lucha y de denuncia, de que no podemos esperar más. No se debe esperar más, ¿no? Porque además se van muriendo. Se murió Carmen hace un año, ya nos queda un familiar solo, Antonio Martínez en Sevilla, que es también de un pueblo de Huelva, su padre también se lo llevaron de la misma manera, ¿no? De la casa cuando él tenía 7 meses, ¿no? Y solo queda, el otro día una periodista me decía, Paqui, ¿quedan familiares de Gavidia vivos? ¿No? O sea, Antonio solo, queda solo Antonio. Entonces, por respeto a ellos, por el amor que tenemos a esta democracia, si se la tenemos y se le puede llamar democracia, hay que sacar a la gente de la cuneta, hay que quitar los símbolos fascistas, hay que andar el camino de la memoria desde políticas públicas de memoria, y políticas públicas tienen que ser como el observatorio que se ha creado ahora en la Diputación, ¿no? En los que nos demos la mano las víctimas, las entidades de memoria histórica y las instituciones. Tiene que ser así, porque además si no es, corremos el peligro de que cuando vuelvan esta gente, si van a volver, cuidado, porque claro, van a volver y ahora, oye, pero es que no se ha hecho, yo decía el otro día en una charla, ¿no? Si se siembra memoria histórica, se recoge democracia. Es la única manera, no solo memoria histórica, políticas públicas, por supuesto, de todo, de sanidad, de vivienda, sobre todo esa gran herida para nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Pero sembrando esto, políticas públicas de memoria en este caso, entonces vamos a cosechar la democracia. Si no, después que no nos digan, bueno, vinieron y llegaron y además vamos a caer los que vamos a caer. Pero la responsabilidad es colectiva. La responsabilidad es colectiva y sobre todo de las entidades públicas que tienen y que son los responsables de las políticas públicas que pueden salvarnos, ¿no? Bueno, por dar paso a la gente un apunte, las administraciones públicas van muy tarde, tremendamente tarde, 50 años tarde. Hay algunas que parece que se están activando, Diputación es una de ellas. El año que viene, en 2026, cerca de 60 pueblos van a estar trabajando en la memoria, gracias a unas subvenciones de la Diputación de Sevilla. Eso es un paso que llega muy tarde, pero que llega. Picorreja se abrió y estamos luchando para que Fosa Monumento también se abra. No se abre porque el Ayuntamiento de Sevilla no da el paso, claro, que es el que tiene que darle. La Junta tampoco dice nada. Y el Gobierno de España y Diputación de Sevilla han dicho: aquí está nuestro dinero,
vámonos que nos vamos al 25%, nos da igual el presupuesto que tengamos cada uno, todos por igual, y seguimos esperando, pero seguimos reclamando. Ese es un apunte que nada más que quería dejar, y ahora sí, si alguien quiere comentar, aprovechemos que tenemos aquí a estos dos bicharracos de los buenos, no como el bicharraco de Queipo de Llano. Habláis de memoria y de denuncia, pero no habláis de perdón. Yo quiero saber si se puede perdonar. Si pensáis que eran actos de guerra perpetrados por el otro bando, ¿no? Por los fascistas, o si creéis que eran rencillas de pueblo y que estos fascistas se escudaron en que mandaban y fueron matando a todos aquellos que no les convenía tener. Yo, si quieres, lo lazo. Bueno, vamos a ver, fueron crímenes de guerra, en una estructura represiva súper organizada, súper planificada, con un objetivo que era eliminar a una población que pedía derechos. O sea, aquí estamos hablando de un intento de golpe de Estado que desembocó en 3 años de guerra y en una dictadura de 40 años. Durante todo ese tiempo se cometieron crímenes de guerra. Los crímenes de guerra no tienen el camino del perdón. Los crímenes de guerra tienen un camino, según el derecho internacional, que es la verdad, la justicia, la reparación y uno fundamental, que a mí se me olvida mucho y que no se me va a olvidar más, que es la garantía de no repetición. Y esto lo enlazo con lo que estábamos hablando antes. Si no repara, cuidado. Si no garantiza esa reparación, cuidado, ¿no? Por lo tanto, este es el camino que tienen. Este es el camino que tienen los crímenes de guerra. Y el camino que se merecen las víctimas del franquismo en este país, que somos víctimas de 5ª o 6ª categoría. Después, si me preguntan personalmente por el tema del perdón, yo, como familiar de víctimas, lo tengo muy claro. Para mí el perdón es una cosa muy personal, muy íntima, que yo no tengo que dar cuenta a la sociedad ninguna. Yo tendría que dar cuenta a los perpetradores del asesinato de mi bisabuelo, del asesinato de mi tío Pascual, de los sufrimientos de mi abuela Frasca, de Enrique, de José y de mi madre en la búsqueda incesante de su hijo. Si yo quiero perdonar, es un asunto mío. Si yo quiero. Y ahí ya no digo si yo quiero o no quiero, que claramente estáis viendo por dónde voy, ¿vale? Pero eso es muy personal en el ámbito privado de cada familia y además muy legítimo, muy legítimo. O sea, quien quiera perdonar, que perdone. Quien pueda perdonar, que perdone. Y quien no, tira para adelante, porque son otras puertas a las que tenemos que llamar. Porque no fueron rencillas, fue una lucha de clase, fue una lucha social, una lucha y una guerra de clases sociales. Y eso cuidado porque de vez en cuando aquí interesa mucho, ¿no? Os voy a perdonar, esas son rencillas y eso pasó. No. Entre hermanos, no siempre. Eso, entre hermanos no. Sí. Entre poderes, muy importante en este país, muy la oligarquía, la iglesia, por supuesto, un papel fundamental en la represión, colaboracionista a tope, que todavía no ha pedido perdón, cuidado, que todavía no ha pedido perdón, y la clase obrera de este país. Eso fue la guerra civil. Y por eso fue la represión, por quitar esa esperanza y esa simiente de lucha, de igualdad de derechos de las mujeres, de los campesinos que trabajan en su tierra porque es suya, no porque es del señorito de Magra. Eso fue lo que pasó. Entonces, no sé si me he explicado, pero me interesa eso porque es complicado, ¿no? Y lo de bando también es complicado, y perdona que te diga, ¿no? Porque aquí solo hubo un bando, que fue el bando fascista. Lo otro era el gobierno legítimo de la Segunda República Española. Y si hay un ejército nacional, fue el de la Segunda República Española. Ellos no fueron los nacionales. Los nacionales fueron, es que a veces las palabras confunden, engañan, y claro, y en eso estamos. Y los discursos tienen que ser muy claritos para que nos enteremos, ¿no? En ese sentido, yo soy bastante refractario a determinados términos también, ¿no? Porque lo que hubo fue desde el 36
hasta con el amparado en el bando de guerra, un terror caliente, que es como lo llama Gutiérrez Molina en el epílogo de Zumbío, un terror caliente que en concreto en Cádiz fue un genocidio. Literalmente en Cádiz no hubo guerra civil. En Cádiz triunfó el golpe de Estado y a partir de ahí hubo una limpieza absoluta, lo que hablaba de Paqui, de clase y de determinada clase. Hasta el 37, amparado por el bando de guerra, y a partir del 37, amparado por esos falsos consejos de guerra, ¿no? Sobre esa pantomima que eran los consejos de guerra. En los dos casos había un deseo premeditado desde el principio de acabar con el otro, de aniquilar al otro, de eliminarlo absolutamente y casi por los siglos de los siglos. Y ahí estamos. Porque si hablamos de ese discurso entre hermanos o rencillas familiares, vamos a acabar asumiendo cierta equidistancia desde mi punto de vista. Y yo siempre digo lo mismo. Si la imagen para mí de la ausencia de equidistancia, ¿no?, es si vamos al cementerio de Prado, hay una lápida donde hay dos nombres, el de Carmen y el de su madre. Pues faltan otros dos, el de su padre y el de su hermano. Y que como mínimo, hasta que esos dos nombres no estén ahí, hablamos de lo que ustedes quieran. Pero esos nombres tienen que estar ahí. ¿Qué coño de equidistancia? Nada, es que hay que estar con esos nombres ahí, ¿no? Porque faltan, porque nos faltan. Y hasta que no estén, pues no hay más que hablar de a recuperar fosas y abrir fosas y rapidito que vamos lentísimo. Bueno, yo quería mostrar mi agradecimiento a todos que sigo también a mis compañeros por... Un segundo, Pedro es secretario general del partido Mairena. Bueno, porque de alguna manera vosotros y vuestro relato dan dignidad y valor precisamente a esta casa, a la que llamamos Casa del Pueblo, que es nuestra sede política, pero que tiene también un nombre casi ya metafórico, pero que implica también una forma de entender el mundo. Y igual que vosotros, vuestra presencia hoy aquí, pues dais dignidad y valor, yo creo que vuestra obra también le va a dar dignidad y valor a nuestra sociedad. A mí da un poco de vergüenza tomar la palabra porque bueno, el peso y la densidad de vuestra argumentación en cada una de las respuestas que le habéis dado a José, que por cierto también ha llevado el debate o la presentación de forma muy amena y parece que estamos todos en una mesa camilla compartiendo con dos monstruos de la literatura y del aspecto quizás memorialista de la misma. Y me da un poco de vergüenza, pero no quería desaprovechar la oportunidad para deciros que ese valor instrumental que le dais vosotros a vuestra obra pues va a tener también en este público, yo creo que que va a materializar la intencionalidad que tienen vuestras obras. Como digo, daros las gracias y ya que bueno, nosotros nos dedicamos, no somos profesionales de la política, pero nos dedicamos a la política, me gustaría saber si vosotros tenéis alguno dentro de las medidas que toman las instituciones públicas, si apostáis o creéis que algunas son más eficientes o más efectivas o más necesarias para realmente ganar esa batalla de huir de esa distancia que está dando. Una cosa breve, por dar también la información al público. Dentro de la línea de memoria democrática de la Diputación de Sevilla se marca una de las consignas que preferentemente el dinero tiene que ir para exhumación. Un grueso importante de ese dinero, porque lo urgente es exhumar, identificar a las víctimas, porque para eso nos estamos quedando sin tiempo. Lo que estábamos hablando, hay mucha gente que se está muriendo, hay mucha gente que no le vamos a poder tomar el ADN y en la propia fase se establece que hay prioridad absoluta para los pueblos que piden la exhumación de sus fosas. Hay muchos pueblos que van a iniciar en el 2026 la exhumación de las fosas y Mairena no es uno de ellos porque... Sí, Mairena tiene fosa. Mairena tiene fosa en el cementerio, Mairena no es uno de ellos porque el Ayuntamiento de Mairena no decide presentarse a esa línea de memoria, se presenta simplemente para pedir el cambio de la lápida y para dos rótulos de memoria. Entonces, bueno, que es importante hacia dónde hay que dirigir las políticas públicas,
en la Diputación de Sevilla se ha decidido que la prioridad sea la exhumación por encima de la divulgación, de las conferencias, etcétera, etcétera, que también tienen cabida. Aprovechando además que estamos en esta casa, porque cuando he llegado he visto PSOE y UGT, ¿verdad? Tenéis ahí Ángel, aparte de ser militante del PC, también era afiliado a la UGT, Ángel Almagro Jácome, y estuvo enrolado en el batallón Pablo Iglesias, a propósito que se formó en Málaga porque Ángel de Prado del Rey huyó a Málaga, que era habitual en la gente que huía de la Sierra de Cádiz, irse para Ronda, de Ronda a Málaga y a partir de ahí desbandar, ¿no? Sí que me he acordado de eso cuando tú estabas hablando. Y tú comentabas qué líneas de actuación. La de la fosa, las exhumaciones básicas. Y permítanme que la cabra también tire al monte. Yo soy profesor de secundaria y creo que los docentes tenemos un compromiso, o debemos tener un compromiso y una parte importantísima, porque tenemos que construir relatos. Y tenemos que construir un relato veraz frente a manipulaciones y frente a mentiras fascistas que están entrando en las aulas. Si alguno de ustedes son docentes, estarán de acuerdo conmigo, no se pueden imaginar con qué fuerza está entrando el fascismo en las aulas. Quizás con la misma fuerza que está entrando en el resto de la sociedad, pero a estos chiquillos los coge con la cabecita nueva, con la cerita de la memoria limpita para grabarle el fascismo afuera. Así que a mí como docente yo creo que hay un compromiso tremendo con poner textos que hablen de memoria, explicar la memoria sin paños calientes, nombrar a las cosas por su nombre, aunque uno sepa muchas veces que cuando está hablando de determinadas cosas, claro que hay chavales que ponen una cara de disgusto, ¿no? Y que claro que se arriesga uno que venga un padre y diga: afortunadamente yo estoy en un entorno seguro. En un entorno seguro, en un instituto de la administración, del instituto para arriba ya no pongo la mano en el fuego por nadie, ¿sabes? Pero bueno, si nos tienen que partir la cara por algo, que me la partan por esto, no es mala partida. Así que si me la tienen que partir por esto, por poner esto y los pongo, o bienvenidos sean. Pues hay otra gente que sufrió mucho más. A mí me llamen a capítulo un padre, una inspección, o el sumo consejero, o me da una mijita igual comparado con lo que hay gente ahí abajo. Bueno, yo un poquito, ¿no? Respondiendo lo mismo, ¿no? Lo hemos hablado, las exhumaciones que son el corazón de la memoria histórica. Realmente el movimiento de memoria histórica como tal surge en el año 2000 a raíz de la primera exhumación con metodología científica que se hizo en el Estado español. Cuidado, no fue la primera que se hizo después de que muriera Franco, ¿eh? O sea, antes del año 77, 78, 79, 80 y 81 ya las viudas, vestidas de negro todavía, y los hijos y las hijas de la gente que estaba en la cuneta, que sabían perfectamente dónde estaban, se lanzaron al monte y con asada y con sus manos sacaron a gente. Tenemos fotos estremecedoras, sobre todo en Navarra, ¿no? O sea, que siempre es bueno decir que se surgió como tal el movimiento de memoria histórica en el año 2000, pero surgió organizativamente ante las viudas y los hijos y las hijas y los ciudadanos y ciudadanas, porque esto no es una herida familiar. Yo siempre lo digo, esto no es una herida familiar, esto es una herida social. Esto atravesó a todo el mundo de este puñetero país. O sea, que ese otro discurso, claro, pobrecita, Agustina, su abuelo, claro tengo lloro, claro que tengo lloro, pero es que tú tienes a tu vecino y a tu ciudadano de Mairena aquí, como tenemos en la fosa de aquí a Amalia González, casi familiar mía, de Cardona fusilada y tirada como un perro ahí en la fosa de Mairena, junto con sus compañeros y compañeras que mataron igual, ¿no? Entonces, retomo, las exhumaciones son el corazón y hay que sacar a la gente de las cunetas por vergüenza tolerada ya, hay que sacarla. Otro ámbito, yo creo fundamental, tiene que ver con el tercero, la eliminación de la simbología fascista. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros chicos y chicas no se pueden criar comiendo pipa en una plaza donde hay una simbología fascista en la esquina. No se pueden. Un monumento que todavía los hay, un pueblo que se llama Llanos del Caudillo, una placa, Virgen de los Reyes, por favor, y si podía hacer eso ahora que está ahí la Diputación,
al ladito de la Casa de la Provincia, donde se le da las gracias a la Virgen de las Reyes por su intercesión el 18 de julio del 36, que me duele la boca decírselo al Ayuntamiento de Sevilla, independientemente de quién haya pasado, me duele la boca, y lo hemos pedido por escrito, de que se modifique, no que se quite, porque aquí no se puede quitar nada religioso, porque te matan, es que te comen, pero por lo menos modifícalo, hijo mío, haz algo y modifica la plaquita, haz algo. Entonces, la eliminación de la simbología también por respeto a las generaciones que vienen y que se están educando para ser demócratas es fundamental. Y después coincido con Pablo. Yo creo que en los institutos, el currículum escolar de los institutos es fundamental para que conozcan la verdadera realidad y la verdadera historia de este país. Porque este país, la democracia no vino cuando murió Franco. Aquí ha habido periodos, como la Segunda República Española, de democracia. Durante 6 años se dieron instrumentos al pueblo que ahora mismo lo estamos disfrutando: el derecho al aborto, el derecho al divorcio, el derecho a que las mujeres podamos abrir nuestra cuenta bancaria, el derecho a que podamos estudiar. Todo eso ya se le dio al pueblo en el paréntesis democrático que fue la Segunda República Española. Por lo tanto, esa historia la tienen que conocer, tenemos que llevar la foto de los fusilados a los institutos. Nosotros la llevamos a través de una exposición que se llama El ADN de la memoria, Fosas del franquismo, semillas de memoria, ¿no? Tenemos que llevar estos libros, tenemos que leer las cartas, lo que sea, tenemos que crear y las instituciones responsables, que por supuesto es la Delegación de Educación, la Consejería de Educación, tiene que facilitar estos instrumentos al profesorado, porque es fundamental, porque yo siempre digo cuando voy al instituto lo mismo. Los chicos y las chicas es verdad que están muy influenciados. Yo siempre les digo, lo que yo voy a contar, no os lo creáis. No os lo creáis. Cuando salgáis, confrontadlo. Preguntadle a la abuela, a la vecina. Leed algún libro que un historiador local ha escrito de aquí. Confrontadlo. Porque son bulos que se tienen que confrontar. Veréis que lo que yo digo no es mentira ni está dimensionado, pero confrontarlo, no os lo creáis, confrontarlo, y ese es el camino, ¿no? Y eso es lo que se merecen las generaciones que estamos criando, ¿no? Bueno, nunca nos han contado nada. No ha llegado, no se llega, es que no se llega. Yo salí del instituto sin que me contaran la guerra civil, sin que me contaran nada. Claro, o con tú eres más joven. Bueno, pero a mí no me ha llegado tampoco. Estaba pensando en lo que estaba comentando Pablo al principio de los muertos, la vida de los muertos, que nos hacen vivir, y de la memoria, ¿no? Y como docente, yo he sido docente también, y yo siento y creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es poner a los alumnos de mala leche. Ponerlos de mala leche, sí, eso no significa que decirle no, lo que tiene que hacer es coger y tirar piedras, pegar tiros, no, sino que no se les olvide, que no se les olvide que ha habido algo y que estemos constantemente machacando, porque de lo contrario te encuentras situaciones en las que, por ejemplo, yo he sido docente, sobre todo en la prisión, tanto en Morón como en la de aquí, y me he encontrado gente que dice, ¿tú cómo puedes pensar así estando en la situación que está? No se trata de convencer a nadie, yo no he tratado nunca jamás de convencer a nadie, pero sí de dar argumentos a favor de lo que creo que es justo y de lo que se demuestra que no lo es. Entonces, este comentario que tú has hecho me hacía pensar precisamente en que te retrotrae, ¿no? Para decir, joder, tío, que, por ejemplo, un ejemplo actual, hay un mal acuerdo ahora de lo de Gaza, ¿no? Ya la gente se olvida, ya no saben las noticias, y hay que machacar. Pues en estas cosas, en estas historias, igual, hay que machacar constantemente. Yo he pensado, pero es que hay que empezar. Y dentro de ese estado de mala leche hay que hacerlo con serenidad, porque es lo que realmente va a enganchar, si lo hace. No desde ese estado primitivo, ¿no? Sino del estado de la serenidad dentro de hacer pensar que hay que estar constantemente de mala leche, significando eso que tenemos que estar
siempre al pie del cañón, siempre machacando. Yo estoy de acuerdo en general, te robo la expresión, generar ese estado de mala leche que no es más que indignación ante una injusticia flagrante, constatable y evidente. E insisto en esto de constatable, ¿no? Porque está ahí, porque esto sí que no es un bulo. Y creo que apoyar la historia, la literatura, tiene que servir para esa construcción de un imaginario colectivo amparado en la realidad, pero que es mucho más fácil que le llegue tanto al alumnado como a la sociedad, más que leerse un libro árido de historia. Lo comentaba el otro día en una presentación con un compañero que me presentaba, que es historiador, y me decía, la historia magnífica, pero cuesta trabajo que un alumno se lea el libro de historia, pero la literatura y el arte sirve para eso. Es que sirve, es que la herramienta es perfecta y no podemos abjurar de esta herramienta. El arte sirve para eso. Entonces, a través del arte, de la literatura, construir ese imaginario y asentar ese imaginario es necesario. Y en ello estamos. En eso está la griega, claro. Y hay que aceptarlo y hay que abrazarlo, claro. No sé si es una palabra más, porque es que quedan todavía los dos momentos más importantes de este acto, que uno es la compra de los libros y las firmas de los autores, y el más importante y fundamental, la cervecita que nos tomamos después, donde vamos a poder conversar. Una última palabra ahí. Yo quería agradecer a la Asociación Socialista de Malena por este acto, porque es muy necesario actos de este tipo por la que está cayendo últimamente, ¿no? Y, por supuesto, es necesario que actos de este tipo, porque digamos que la situación política en la que nos encontramos está recordándonos a tiempos pretéritos. Indudablemente hay que crear conciencia de realmente lo que pasó, ¿no? Darle las gracias, por supuesto, a los autores de los libros, porque le dan voz a personas que nunca lo tuvieron. Y además, yo creo que una forma de luchar contra lo que se nos viene encima es que haya autores como ellos que le dan voz a personas que no lo tuvieron y que cuentan el relato de la verdad, de lo que pasó realmente y de lo que fue la dictadura y lo que fue la guerra y la posguerra. Además, hoy se cuenta un relato por ahí que a la derecha viene muy bien, como si la democracia hubiera caído, como ahora que van a ser 50 años de la muerte del dictador de Franco. El relato que hay por ahí, o que quieren contar ellos, es como si la democracia hubiera sido una consecuencia lógica después de la muerte del dictador. No. La muerte del dictador no supuso la llegada de la democracia. La democracia es una conquista del pueblo, una conquista de los ciudadanos, de los estudiantes, de los trabajadores, de los sindicalistas en la clandestinidad, de los políticos o partidos políticos en la clandestinidad. Hubo que arrancar la democracia a los poderes fácticos de este país que seguían existiendo después de la muerte de Franco. Y fue un triunfo de la calle, de la ciudadanía de España, fue la que construyó la democracia. No que ahora la democracia tiene muchos palos, ya hasta el rey emérito, como menos que parece que nos regaló la democracia a los españoles. Algunos, como yo, corríamos delante de los grises, cuando estudiaba en Cádiz, la carrera, nos poníamos de acuerdo con los artilleros, con los trabajadores artilleros, nosotros apoyábamos a ellos y ellos nos apoyaban a nosotros. ¿Vale? Entonces, contar el relato que la democracia fue como una cosa que nos viene caída del cielo, la libertad de que tenemos hoy como una... Y la juventud tiene que saber esto. Y lo tiene que saber a través de actos como estos, a través de libros como los que hoy se presentan aquí. Y no olvidar nunca que hablar, la palabra es el arma más importante. La palabra a través de los libros y la palabra hablada. Muchas gracias y enhorabuena por este acto. Muchas gracias. Voy a cerrar el acto con un pequeño texto de su libro, un pequeño fragmento. José le dice a Ángel: los nombres, Ángel, es importante decir los nombres, que no se olviden, porque antes o después la tierra se abrirá, y cuando se abra, los nombres tienen que seguir vivos y que hable clara la memoria. Y Ángel le dice: Antonio, se llamaba Antonio Alveano Florido, el alegría.
pues sigamos rescatando nombres, sigamos arrojando luz, ahora que parece que nos quieren arrojar un montón de oscuridad en lo alto, no lo permitamos y muchísimas gracias.